¿Te has parado alguna vez a pensar por qué algunas personas parecen imperturbables? No importa lo que les digan, no importa cuán duro sea el ataque o cuán inesperada sea la traición, permanecen firmes, serenas, casi como si vivieran en otro mundo. No es frialdad, no es indiferencia, ni tampoco represión. Es algo más raro, más inquietante, casi perturbador, un estado de conciencia que hace al ser humano intocable. Carl Jung se topó con esta realidad en su práctica clínica y, en lugar de verla como una anomalía, la percibió como una señal de lo que podría ser el logro psicológico más profundo del alma. Lo que Jung llamó impermeabilidad emocional no era solo un mecanismo de defensa. Era una transfiguración interior. Contrariamente a lo que muchos imaginan, estas personas no se protegían tras una máscara rígida ni ocultaban sus emociones en bóvedas internas. No necesitaban ocultar nada porque habían descubierto algo que la mayoría de nosotros tememos siquiera considerar: la ira, el dolor y la ofensa solo existen dentro de nosotros cuando les damos permiso. El insulto no es un arma hasta que lo aceptamos como tal. La crítica no duele hasta que la hacemos realidad dentro de nosotros mismos. El abandono no nos destruye hasta que decidimos que somos solo lo que otros reconocen. Esta revelación, para Jung, fue aterradora, porque significaba que lo que creíamos inevitable, la reacción automática a los ataques, era en realidad una prisión construida por hábitos inconscientes. Imagina enfrentarte a alguien que te acusa, te humilla, expone tus debilidades en público. ¿Qué sucedería en tu interior? Un torbellino de emociones se formaría, tu rostro ardería, tu corazón se aceleraría, tus músculos se tensarían. Pero ¿y si, en el momento de este ataque, hubiera silencio dentro de ti? No el silencio de la apatía, sino un silencio lleno de presencia. Escuchas las palabras, pero no encuentran dónde posarse. Se disuelven en el aire, como humo que no encuentra paredes donde acumularse. ¿Qué quedaría? Esta fue la pregunta que guió a Jung. ¿Qué queda del ser humano cuando la ofensa no encuentra objetivo? ¿Qué se revela cuando el ego deja de identificarse con cada golpe? Fue en 1919 que conoció a Heinrich, un empresario alemán que cambiaría para siempre la comprensión de Jung sobre la psique. Heinrich no buscó a Jung porque estuviera sufriendo, como la mayoría de los pacientes. Lo buscó porque su esposa creía que había algo malo en su frialdad. Nunca se enojó. Nunca levantó la voz. Nunca pareció dolido. Para ella, esto era patológico. Después de todo, ¿qué clase de ser humano escucha a su pareja confesar una infidelidad y responde solo con 3 preguntas tranquilas? ¿Eres feliz? ¿Necesitas algo de mí? ¿Quieres continuar con este matrimonio o prefieres terminarlo? Para Jung, sin embargo, no había patología allí. Había un misterio. Heinrich describió cómo, años antes, lo había perdido casi todo en un episodio de traición empresarial. Su socio le había robado clientes, difundido rumores y casi lo había llevado a la ruina. En ese momento, Heinrich sintió furia, deseos de venganza, el deseo de destruir al traidor. Pero en lugar de actuar, se preguntó: ¿qué me está mostrando este hombre sobre mí? Esta pregunta era lo que Jung más tarde llamaría el principio de la sombra. Todo lo que nos hiere es también un reflejo de lo que aún no hemos aceptado dentro de nosotros mismos. Cuando Heinrich reconoció que el egoísmo del otro reflejaba su propio miedo a la pobreza, y que la deshonestidad de su socio reflejaba su propia falta de sinceridad en ciertas relaciones, algo se quebró dentro de él. A partir de ese momento, nunca volvió a reaccionar de la misma manera. Jung estaba fascinado. No era un hombre insensible. Heinrich lo sentía todo, pero de una manera diferente. Cuando lo insultaban, veía en ello una oportunidad para comprender la herida del agresor. Cuando lo criticaban, buscaba lo que esa crítica revelaba sobre su propia sombra. Cuando lo traicionaban, veía en el acto una oportunidad para observar su propia vulnerabilidad. Para Jung, esto no era solo una característica individual. Era una apertura a una dimensión de la psique que creía presente en todos nosotros, la capacidad de trascender la reacción automática y vivir como una conciencia pura, observadora y creativa. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que lo que llamamos nuestras emociones a menudo no son nuestras. Son reacciones heredadas del inconsciente colectivo, patrones primitivos que nos hacen actuar sin pensar. Los insultos despiertan la necesidad de defensa porque se convoca al arquetipo del guerrero interior. La crítica evoca la herida del niño interior que busca reconocimiento. El rechazo desencadena el miedo ancestral al exilio, cuando ser expulsado del grupo significaba la muerte. Pero cuando uno aprende a reconocer estos patrones como símbolos, como imágenes arquetípicas que emergen del inconsciente, deja de estar esclavizado por ellos. Este es el punto al que Heinrich había llegado, sin siquiera haber leído a Jung.
Había encontrado, en el dolor, la puerta a la libertad. Jung describió esta experiencia como profundamente perturbadora porque rompió la lógica de la psicología tradicional. Si la ira no es inevitable, si el sufrimiento ante el rechazo puede disolverse, entonces nos enfrentamos a un cambio radical de paradigma. Es como si descubriéramos que las cadenas que creíamos indestructibles siempre estuvieron atadas a una puerta abierta. ¿Por qué, entonces, la mayoría de la gente permanece prisionera? ¿Por qué reaccionamos como si no hubiera alternativa? Quizás porque, en algún sentido, necesitamos la ira para sentirnos vivos, necesitamos el dolor para justificar nuestra búsqueda de consuelo, necesitamos el conflicto para sostener la narrativa del ego. Sin esto, ¿qué quedaría? ¿Quiénes seríamos sin el drama que alimenta nuestras historias internas? Aquí es donde entra en juego lo que Jung llamó el proceso de individuación, el camino para alcanzar la plenitud, para dejar de ser un mero reflejo del colectivo y convertirse en un ser auténtico. La impermeabilidad emocional no es indiferencia, es madurez psíquica. Es el resultado de un alma que ha pasado por el fuego de la sombra y ha aprendido a reconocer, en cada ataque, la presencia de un arquetipo. El insulto ya no es solo un insulto, es la máscara del tramposo, el arquetipo del desorden, que nos provoca a ver donde aún somos frágiles. La crítica ya no es solo crítica, es la voz del Padre interior, poniendo a prueba nuestra solidez. El rechazo ya no es solo rechazo, es la llamada de la Gran Madre, recordándonos que debemos nutrirnos antes de buscar alimento en el exterior. Heinrich, sin saberlo, había encarnado un proceso que muchos buscaron durante años de análisis. Se había convertido, en palabras de Jung, en alguien que ya no estaba poseído por complejos. Porque eso es lo que estamos la mayor parte del tiempo, poseídos. El complejo de inferioridad nos domina cuando nos critican. El complejo de injusticia se apodera de nosotros cuando nos rechazan. El complejo de traición nos ciega cuando alguien no cumple con nuestras expectativas. Pero cuando podemos observar el complejo sin fundirnos con él, algo se abre. Nos volvemos más grandes que la emoción, más grandes que la herida. Y es en este espacio donde nace la verdadera libertad interior. Quizás ya hayas vislumbrado algo de esto. Un momento en el que, ante algo que normalmente te desestabilizaría, permaneciste sereno. Quizás fue cuando alguien intentó humillarte y, en lugar de reaccionar, simplemente observaste. Quizás fue cuando te diste cuenta de que la ira de la otra persona decía más de ella que de ti. Quizás fue cuando comprendiste que no necesitabas demostrar nada, justificar nada ni ganar ninguna disputa. Estos momentos, por breves que sean, son ventanas a la impermeabilidad emocional. Son señales de que la chispa de esta transformación ya existe en ti. Pero Jung advirtió, este logro no está exento de peligros. Quienes permanecen inquebrantables pueden ser vistos como fríos, distantes, incluso inhumanos. Porque la mayoría de la gente aún vive prisionera de la necesidad de reaccionar, y quienes no reaccionan amenazan toda la lógica de este teatro. Heinrich era temido por sus empleados no por su crueldad, sino por su calma enigmática. ¿Cómo se negocia con alguien que no se ofende? ¿Cómo se manipula a alguien que no reacciona? ¿Cómo se controla a alguien que no siente la necesidad de defenderse? Por eso Jung calificó su descubrimiento de perturbador, revela que la vulnerabilidad que creemos natural es, en gran parte, una construcción. Esto nos lleva a una pregunta esencial, ¿qué pasaría si dejaras de reaccionar? ¿Si cada provocación se convirtiera en un espejo? ¿Si cada crítica fuera solo un reflejo? ¿Si cada ataque se percibiera como una máscara del dolor ajeno? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Con tus relaciones? ¿Con tu identidad? Quizás todo cambiaría. Quizás perderías a algunas personas, pero también encontrarías una fuerza que nunca sospechaste que existía. Quizás dejarías de ser una marioneta de emociones colectivas y te convertirías en el autor de tu propia historia. Aquí es donde comienza el verdadero viaje junguiano, no el viaje de eliminar emociones, sino el de transmutarlas. No el viaje de escapar de la sombra, sino el de integrarla. No el viaje de ser indiferente, sino el de ser libre. Para Jung, Heinrich se convirtió en el símbolo viviente de un camino que cualquiera puede recorrer, pero que pocos se atreven a recorrer. El camino de volverse impasible sin dejar de ser humano, de permanecer sereno sin volverse apático, de vivir en paz sin aislarse de la vida. Con este ejemplo, Jung nos invita a afrontar la pregunta que nos aterra más que cualquier crítica, ¿hasta qué punto eres verdaderamente libre? ¿Hasta qué punto tus reacciones son tuyas y no ecos de arquetipos que te dominan sin darte cuenta? ¿Hasta qué punto tu ira es legítima y no solo el reflejo de una sombra que te niegas a mirar? ¿Hasta qué punto tu dolor está presente y no es solo una repetición de heridas ancestrales grabadas en el inconsciente colectivo?
Estas preguntas son incómodas porque nos desgarran el suelo, pero son las que abren la puerta a la libertad. Al final, Jung comprendió que la impermeabilidad emocional no era el punto final, sino el primer paso. Es la apertura del camino. Es la llamada del héroe a comprender que ya no necesita vivir esclavizado por la sombra del inconsciente, pero esta llamada requiere valentía, porque significa renunciar a la comodidad del drama, al placer de la ira y a la identidad construida en torno al dolor. Significa reconocer que ser humano es mucho más que reaccionar. Es crear, elegir, integrar, trascender. Y así concluimos este primer paso del viaje. Heinrich no era un hombre frío. Era un hombre que había aprendido a transformar cada ataque en un silencio fértil. Jung lo veía no como una anomalía, sino como una señal de que el alma humana puede alcanzar estados aparentemente sobrehumanos. Esta es la llamada de la impermeabilidad emocional, el inquietante descubrimiento de que nadie puede tocarnos sin que le ofrezcamos nuestra piel. Pero esto es solo el comienzo, porque si cada ataque es un espejo, debemos aprender a mirar ese reflejo sin huir. Esto es lo que Jung nos mostrará en el siguiente paso, el descenso al espejo de la sombra, donde cada enemigo es, de hecho, un maestro disfrazado. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas personas parecen tener el don de despertar en nosotros una furia desproporcionada? Un simple gesto, una palabra aparentemente banal, una mirada de reojo, y de repente algo explota en nuestro interior. Es como si se hubiera accionado un interruptor, revelando un fuego oculto que siempre estuvo ahí, esperando el toque justo para encenderse. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué somos tan vulnerables al comportamiento ajeno, hasta el punto de perder la paz ante una actitud que, para otros, podría no significar nada? Esta fue una de las preguntas que más intrigó a Carl Jung en su exploración del alma humana. Se dio cuenta de que cuando reaccionamos intensamente, rara vez respondemos solo a la otra persona. Respondemos a algo dentro de nosotros que aún no hemos reconocido. Jung llamó a esta fuerza oculta la sombra. La sombra no es solo el lado oscuro de nuestra personalidad, sino todo lo que relegamos al olvido, todo lo que no queremos admitir como parte de nosotros mismos. Se compone de deseos que consideramos vergonzosos, miedos que no soportamos afrontar, impulsos que contradicen la imagen que queremos presentar al mundo. Pero la sombra no desaparece solo porque intentemos ocultarla. Permanece viva, latente, esperando la oportunidad de manifestarse. Y cuando emerge, casi siempre viene disfrazada de la conducta de otra persona. Imaginemos a un hombre que se irrita profundamente al ver a alguien perezoso. Critica, juzga y desprecia, pero lo que realmente le molesta no es la pereza de la otra persona. Es su propio deseo de descansar, de permitirse ser menos productivo, que ha reprimido durante años. Al negar este deseo, lo ha proyectado fuera de sí mismo. Ahora, cada vez que se encuentra con alguien que se permite descansar, su ira estalla. La otra persona se convierte en un reflejo de algo que no soporta reconocer en sí mismo. O pensemos en una mujer que se siente constantemente herida por las críticas de su familia. Cada comentario sobre sus decisiones le causa un dolor casi insoportable. Para Jung, el problema no es solo el juicio externo. Es la duda interna que esta mujer carga. La crítica la golpea porque resuena en su interior. Si tuviera plena confianza en sus propias decisiones, el juicio no tendría poder. Lo que duele no son las palabras en sí, sino el reflejo que esas palabras iluminan, la incertidumbre que ella misma intenta silenciar. Esta es la lógica cruel y liberadora de la sombra. Todo lo que más nos irrita en los demás es, de alguna manera, un reflejo de lo que aún no hemos aceptado en nosotros mismos. Cada detonante emocional es una revelación disfrazada. Ese compañero de trabajo que siempre parece querer robarse el protagonismo nos enfurece porque revela nuestra propia sed de reconocimiento. Ese vecino que habla demasiado alto nos molesta porque nos recuerda cuánto anhelamos en secreto ser escuchados. Ese conductor imprudente que nos hace perder los estribos demuestra cuánto reprimimos nuestra propia agresión. Jung decía que la sombra es como una maleta pesada que llevamos desde la infancia, llena de fragmentos rechazados de nosotros mismos. Cada vez que decidimos que algo no es aceptable, ya sea ira, vanidad, sensualidad o vulnerabilidad, metemos ese fragmento en la maleta y la guardamos bajo llave. Pero la maleta nunca desaparece. Sigue con nosotros, creciendo, ganando peso. Y cuanto más la ignoramos, más encuentra maneras de manifestarse. A veces en forma de arrebatos emocionales. Otras veces, en forma de dolencias físicas. Y casi siempre, en forma de irritaciones aparentemente triviales que nos atormentan a diario. Heinrich, el empresario que había intrigado a Jung, comprendió esto tras la traición empresarial. Comprendió que el dolor que sentía no provenía solo de lo que el otro había hecho,
sino de lo que éste revelaba en él. El socio codicioso era, de hecho, un reflejo de su propio miedo a la pobreza. El socio deshonesto era un reflejo de su propia dificultad para ser transparente en sus relaciones. El socio traicionero era la imagen de su propio egoísmo no reconocido. Al afrontar esta realidad, Heinrich dejó de ver al traidor como un mero enemigo. Empezó a verlo como un maestro involuntario, alguien que sacaba a la luz aspectos ocultos de su propia alma. Esta es la paradoja de la sombra: quienes más nos hieren son, al mismo tiempo, quienes más nos enseñan. Quienes provocan en nosotros las reacciones más intensas son quienes tienen la llave de puertas internas que aún no hemos tenido el valor de abrir. Por eso Jung insistió en que no debemos huir de los desencadenantes emocionales, debemos investigarlos. Cada irritación es una pista, cada incomodidad es un mapa, cada enojo es una oportunidad para el autodescubrimiento. Pero ¿quién está realmente dispuesto a mirar hacia adentro cuando siente ira? ¿Quién, en medio de la furia, puede preguntarse, ¿qué revela esto sobre mí? La mayoría prefiere culpar a otros, gritar, acusar y permanecer superficial. Es más fácil creer que el problema está ahí fuera. Reconocer que la herida es nuestra requiere valentía. Requiere atravesar un territorio oscuro, donde no tenemos control, donde todo parece amenazante. Por eso Jung comparó el encuentro con la sombra con un descenso al inframundo. Es como Orfeo descendiendo al Hades en busca de Eurídice, o como Hércules enfrentándose a los monstruos en su viaje. La sombra es nuestro inframundo, y los monstruos que encontramos allí no son criaturas externas, sino fragmentos de nosotros mismos. Considere cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana. Un padre que explota con su hijo porque se porta mal en la escuela puede estar en realidad enfrentando su propia vergüenza por nunca haber sido el estudiante modelo que quería ser. Una mujer que critica constantemente la apariencia de los demás puede estar proyectando su propia insatisfacción con su propio cuerpo. Un joven que ridiculiza a quienes muestran miedo puede simplemente estar ocultando su propio miedo a no ser aceptado. Si observamos con atención, veremos que gran parte del conflicto humano no es más que espejos que giran uno contra el otro, reflejos que chocan en una danza inconsciente. Y aquí surge la inquietante pregunta: si cada irritación es un reflejo, si cada ataque es un espejo, ¿quiénes son nuestros verdaderos enemigos? ¿Existen enemigos reales o simplemente aspectos de nosotros mismos que aún no hemos aceptado? Jung decía que proyectamos en los demás las batallas que no tenemos el valor de librar en nuestro interior. Es más fácil odiar a alguien que admitir que llevamos en el alma la misma energía que condenamos. Es más sencillo condenar las mentiras de los demás que admitir nuestra propia insinceridad. Es más cómodo criticar la arrogancia externa que afrontar nuestro deseo secreto de ser admirados. Esto no significa justificar el mal ni aceptar pasivamente cualquier comportamiento. Jung no abogaba por la sumisión. Lo que enseñaba era que al reconocer la sombra, adquirimos poder. Cuando identificamos el reflejo, dejamos de caer en la trampa de la proyección. Podemos responder a los demás con claridad, sin dejarnos dominar por la ira. Podemos protegernos sin destruirnos internamente. Podemos actuar sin perder la compostura. La sombra deja de dominarnos cuando la reconocemos como parte del todo. Pero hay un detalle que lo hace todo aún más inquietante. Cuanto más ignoramos la sombra, más encuentra maneras de vengarse. Jung observó que las personas que reprimían severamente sus impulsos terminaban atrayendo, casi mágicamente, situaciones que las obligaban a enfrentar lo que negaban. Es como si la vida, o el inconsciente colectivo, conspirara para evitar que nadie escapara de sí mismo para siempre. Un hombre que reprime su ira termina rodeado de personas agresivas. Una mujer que niega su sensualidad termina envuelta en historias donde la sexualidad explota sin control. Un joven que niega su vulnerabilidad termina experimentando caídas brutales que lo obligan a reconocer su fragilidad. La sombra tiene su propia inteligencia, y cuando no la escuchamos, grita. Por eso Jung veía el encuentro con la sombra no solo como un proceso psicológico, sino también espiritual. No se trata solo de ajustar comportamientos, es un viaje de integración, donde cada parte rechazada necesita ser sacada a la luz. La sombra, en este sentido, es un camino hacia la plenitud. El ego, por sí solo, es demasiado pequeño. Pero cuando aceptas la integración de fragmentos olvidados, descubres una fuerza que va más allá de la máscara social. Descubres el ser, la totalidad de la psique, que contiene luz y oscuridad, consciente e inconsciente, humano y divino. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado qué espejos te irritan más? ¿Quiénes son las personas cuya mera presencia te inquieta? ¿Qué te muestran exactamente que no quieres ver? Es doloroso admitirlo, pero a menudo los peores enemigos que vemos ahí fuera son solo versiones distorsionadas de nosotros mismos.
¿No es eso lo que lo hace aún más inquietante? El enemigo que tanto deseamos destruir es quizás la parte de nuestra alma que más necesita ser rescatada. Jung advirtió, ignorar la sombra es condenarse a la repetición. Aceptarla es allanar el camino para la transformación. Heinrich descubrió esto cuando dejó de ver la traición de su pareja como un simple acto externo. La vio como símbolo de una batalla interna, y al hacerlo, algo cambió. No solo su empresa sobrevivió, sino que su vida interior se transformó. Empezó a vivir con una serenidad que parecía inquebrantable. No porque el mundo fuera menos cruel, sino porque había dejado de luchar contra los espejos. Quizás esto es lo que necesitas escuchar ahora mismo. Los ataques que más te duelen no se refieren a ti, sino a lo que aún no has reconocido en tu interior. La ira que sientes hacia los demás es la invitación más clara a sumergirte en tus propias profundidades. La incomodidad que insiste en regresar es la llamada de la sombra para ser vista. Jung decía que, lo que resistimos persiste. Y la sombra es precisamente eso, todo aquello que relegamos al olvido, pero que regresa disfrazado, proyectado, escenificado en otros. No hay fuga. Tarde o temprano, se presenta ante nosotros. Y cuando eso sucede, tenemos dos opciones, seguir culpando al espejo o finalmente enfrentarnos a la imagen reflejada. Y así llegamos al corazón de la revelación junguiana. Los enemigos más aterradores no están afuera, están adentro. Cada vez que reaccionamos sin control, nos enfrentamos a una oportunidad. Podemos repetir el patrón, culpar, odiar, resistir. O podemos mirar con valentía y preguntarnos, ¿qué dice esto de mí? Esta pregunta es simple, pero tiene el poder de abrir portales. Es la clave que transforma las heridas en maestros, los detonantes en maestros, los enemigos en guías. Y si esta idea parece incómoda, es porque toca algo cierto. Es mucho más fácil creer que nuestros problemas provienen de otros. Pero la verdad es que vienen de dentro. Y hasta que lo aceptemos, permaneceremos atrapados en un ciclo interminable de ira y frustración. La sombra es dura, pero también liberadora. Y solo quienes tienen el coraje de descender a ella encuentran la luz que existe en su interior. Este es el segundo paso del viaje que Jung nos invita a emprender. Primero, reconocemos que es posible no reaccionar. Ahora entendemos que cada reacción es un espejo, pero hay más. Porque si hay un espejo, también hay algo más allá. Existe un espacio secreto entre el estímulo y la respuesta, donde puede nacer la libertad. Y es a este espacio a donde Jung nos guiará en el siguiente paso de nuestro viaje. El momento en que alguien nos hiere siempre parece inevitable. La palabra cruel, la mirada pícara, la actitud desdeñosa, todo nos golpea como un rayo directo al corazón. Reaccionamos antes de pensar. Gritamos, nos defendemos, nos retiramos. ¿Pero es este flujo realmente inevitable? Carl Jung creía que no. En sus relatos más perturbadores, describió a personas que, en lugar de dejarse llevar por la reacción, encontraron un espacio secreto entre el estímulo y la respuesta. Un intervalo diminuto, casi invisible, pero que contenía la libertad más radical que un ser humano puede experimentar. Es en este espacio donde el destino puede cambiar, porque es allí donde elegimos si seremos esclavos de las circunstancias o dueños de nuestras propias vidas. Heinrich, el empresario que se convirtió en el caso más intrigante de Jung, dijo que sintió algo extraño cuando alguien lo maldijo. Según él, las palabras no resonaron de inmediato, quedaron suspendidas en el aire, como esperando permiso para entrar. Este lapso, que para otros sería imperceptible, le dio el poder de decidir, absorberlo o dejarlo pasar. Jung vio esto no como una anomalía, sino como un atisbo de lo que la conciencia humana es capaz de lograr cuando se libera de los automatismos. Es como si el alma tuviera la posibilidad de convertirse en espectador antes de convertirse en personaje, de presenciar antes de actuar. ¿Pero existe este espacio en todos nosotros? ¿O es un privilegio excepcional, reservado para los pocos que, por casualidad o destino, han cruzado un umbral invisible? ¿No resulta inquietante imaginar que quizás, a lo largo de nuestras vidas, hayamos reaccionado sin darnos cuenta de que teníamos una opción? La psicología tradicional suele describir la ira como un reflejo automático, casi biológico. Si alguien ataca, reaccionamos. Si alguien nos amenaza, contraatacamos. Pero Jung discrepaba de esta simplificación. Para él, la psique no es solo un mecanismo instintivo. Es un campo simbólico, poblado de imágenes, arquetipos y fuerzas inconscientes. Cuando reaccionamos sin pensar, es porque un arquetipo se ha apoderado de nosotros, el guerrero que se defiende, el niño herido que llora, el juez que acusa. Pero sí, por un breve instante, podemos observar el surgimiento de esta fuerza sin identificarnos con ella, ocurre algo extraordinario.
Dejamos de ser la marioneta del arquetipo. Nos convertimos en el escenario donde se desarrolla la escena, y en ese escenario, podemos elegir el guión. Esta brecha es como una grieta en la realidad, una pausa cargada de poder. Es donde podemos respirar y preguntarnos, ¿de dónde viene este impulso? ¿Es realmente mío o simplemente heredado del inconsciente colectivo? ¿De verdad necesito gritar o puedo simplemente observar? ¿Necesito defenderme o puedo simplemente dejar que la ofensa se disuelva? ¿No es inquietante pensar que nuestras vidas podrían ser diferentes si aprendiéramos a habitar este espacio? Heinrich describió la experiencia con palabras que impresionaron a Jung: Doctor, siento como si cada provocación fuera una flecha disparada hacia mí. Pero antes de que me impacte, flota en el aire. En ese instante, puedo decidir, agarro la flecha y dejo que me hiera, o la veo pasar y desaparecer en el viento. Esta metáfora del arquero y la flecha se ha convertido en una de las imágenes más poderosas del inconsciente, porque demuestra que no es la flecha la que decide la herida, sino la elección silenciosa de quien la enfrenta. ¿También hemos recibido flechas que podrían desaparecer si no las agarramos? ¿Cuántas heridas llevamos simplemente por aferrarnos a palabras que podrían haberse perdido en el aire? ¿Cuántas guerras hemos librado por no saber observar? La brecha entre el estímulo y la respuesta es, para Jung, el lugar donde se manifiesta la individuación. Es allí donde dejamos de ser meros reactores y nos convertimos en creadores. Cuando habitamos este espacio, ya no estamos controlados por la sombra, sino que dialogamos con ella. Ya no estamos dominados por el arquetipo, sino que reconocemos su presencia. La ira que surge se percibe como energía, no como destino. El miedo se percibe como una advertencia, no como una prisión. El deseo se percibe como un impulso, no como una condena. En este espacio, todo puede transmutarse. Es fácil decirlo, pero ¿cómo se llega a este estado? Heinrich dijo que comenzó tras el trauma de la traición. El dolor era tan grande que, en lugar de reaccionar, se quedó paralizado. En ese silencio, algo se abrió. Fue como si su propia psique le ofreciera una opción que nunca antes había percibido. Después de eso, comenzó a cultivar esta habilidad como si cultivara un jardín secreto. Cada vez que alguien intentaba provocarlo, respiraba hondo y observaba. No se apresuraba a responder. Dejó que la flecha flotara. Y poco a poco, esta pausa se volvió natural, casi automática. ¿Se necesita un trauma profundo para despertar este espacio interior? ¿O podemos entrenarlo en la vida cotidiana, en pequeñas situaciones, hasta que se convierta en un hábito? ¿Cuántos conflictos podríamos evitar si aprendiéramos a hacer una pausa de tan solo unos segundos? La vida moderna parece diseñada para robarnos este espacio. Vivimos rodeados de estímulos, mensajes, notificaciones y exigencias. Todo exige una respuesta inmediata. No hay tiempo para respirar, observar ni elegir. La cultura de la inmediatez nos enseña a reaccionar sin pensar. Por eso Jung consideró la práctica de la observación casi revolucionaria. Detenerse un momento ya es un acto de resistencia contra un mundo que nos quiere reactivos, predecibles y manipulables. Pero este espacio no está vacío. Está habitado. Los arquetipos viven en él, esperando ser reconocidos. En él habitan los símbolos que dan sentido a nuestra existencia. Al detenernos a observar, nos damos cuenta de que la ira que sentimos no es solo nuestra. Es también la ira ancestral del guerrero que defendió a la tribu. El miedo que nos paraliza no es solo personal. Es el miedo arcaico del niño que dependía del grupo para sobrevivir. La envidia que nos corroe no es solo individual. Es la energía colectiva de la búsqueda de reconocimiento, presente desde los mitos más antiguos. Reconocer esto es comprender que, en la brecha entre el estímulo y la respuesta, también tocamos el inconsciente colectivo. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería vivir consciente de que tus emociones no son solo tuyas? ¿Que cada vez que sientes ira o miedo, encarnas algo que toda la humanidad ha sentido? ¿No es a la vez aterrador y liberador pensar que eres el escenario de fuerzas mucho mayores que tu vida individual? Este espacio es también el punto donde podemos elegir romper ciclos. La herencia familiar, los patrones repetidos, las heridas transmitidas de generación en generación, todo puede interrumpirse en este intervalo. Cuando la crítica de un familiar desata la misma furia de siempre, tenemos la oportunidad de respirar y no repetir la reacción. Cuando el rechazo desencadena una herida de la infancia, tenemos la oportunidad de evitar estallar en lágrimas espontáneas. Cuando una ofensa despierta un deseo de venganza, tenemos la oportunidad de no perpetuar el conflicto. Es en este momento que el hilo de la historia puede cambiar, que el karma puede romperse, que la conciencia puede escribir un nuevo capítulo. ¿No es esto precisamente lo que llamamos libertad?
No la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de no ser rehenes de los mismos métodos que siempre hemos sido. La libertad de no reaccionar como siempre lo hemos hecho. Jung llamó a este proceso desidentificación. Dijo, no eres tu ira. Eres la conciencia que observa la ira. Esta frase, aparentemente simple, encierra una revolución, porque significa que no nos define lo que sentimos, sino cómo nos relacionamos con ella. Si creemos que somos ira, estamos atrapados. Pero si reconocemos que la ira es solo una energía pasajera, podemos elegir qué hacer con ella. ¿Cuántas veces has creído que era tu propio impulso? ¿Cuántas veces te has confundido con tu propia sombra? ¿Cuántas veces has creído que el dolor eras tú, cuando en realidad eras solo un visitante que podía irse? Este es el punto más perturbador y, a la vez, más liberador de la visión de Jung. Cuando habitamos el espacio entre el estímulo y la respuesta, descubrimos que nada puede poseernos realmente, ni la ira, ni el miedo, ni la culpa. Somos más grandes que todo esto. Pero este descubrimiento también tiene un peso. Porque, a partir de ahora, ya no hay excusas. Ya no podemos culpar solo a los demás por nuestras reacciones. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, incluso las más silenciosas. ¿Estamos preparados para esta responsabilidad? ¿De verdad queremos ser libres o preferimos la comodidad de culpar siempre a los demás? Heinrich se convirtió en un ejemplo de que este estado es posible. No por ser perfecto, sino porque se atrevió a mirar hacia adentro y a comprender que cada provocación era, en realidad, una invitación. En lugar de perderse en la reacción, eligió el intervalo. Y en ese intervalo, encontró algo más grande que cualquier victoria externa, la paz de no ser dominado. ¿Te imaginas el poder de esto en tu propia vida? Piensa en las últimas veces que perdiste la paciencia. ¿Qué habría pasado si, por solo unos segundos, hubieras observado antes de reaccionar? ¿Cuántos conflictos se habrían evitado? ¿Cuántas heridas habrían quedado sin cerrar? ¿Cuántos puentes se podrían haber preservado? Este es el inquietante secreto de Jung, el poder no reside en la reacción, sino en la pausa. No en el grito, sino en el silencio. No en el impulso, sino en la elección. Es en este espacio, invisible y eterno, donde el alma humana encuentra su mayor fuerza. Y es allí donde continúa el viaje, porque una fortaleza no se construye únicamente en el espacio de la elección. Necesita muros invisibles que protejan la esencia del caos. Aquí es donde Jung nos llevará a continuación, a la construcción de límites psicológicos, los muros internos que separan lo que nos pertenece de lo que nunca debería tocarnos. Cuando Jung comenzó a registrar casos de personas emocionalmente intocables, se dio cuenta de que no bastaba con hablar del espacio entre el estímulo y la respuesta. Necesitaba comprender cómo estas personas mantenían, en su vida cotidiana, una serenidad que parecía inquebrantable. No se trataba solo de una pausa consciente o una elección deliberada. Había algo más profundo en juego, algo que él llamó fortalezas psicológicas. Estas fortalezas no eran visibles, no estaban construidas con ladrillos ni piedras, sino que funcionaban como muros invisibles que determinaban qué podía y qué no podía penetrar el espacio interior de la psique. La revelación parecía improbable, mientras la mayoría de nosotros nos dejamos invadir por cada mirada de desaprobación, cada crítica o cada gesto hostil. Había individuos capaces de construir un territorio íntimo impenetrable, como si en su interior existiera un castillo protegido de cualquier tormenta. Heinrich fue uno de los primeros en describir este proceso a Jung. Dijo que había aprendido, tras tantas decepciones, que nadie podía molestarlo sin su permiso. Un insulto, por violento que fuera, carecía de poder hasta que decidía dejarlo pasar por las puertas de su fortaleza. Las palabras ofensivas rebotaban en los muros invisibles y resonaban en el exterior, sin encontrar vía de entrada. Para él, era como si hubiera descubierto un filtro interno que le permitía decidir qué era relevante y qué debía descartarse. Esto intrigó profundamente a Jung. Quería saber si esta era una habilidad que se adquiría solo a través de experiencias traumáticas o si cualquiera podía desarrollarla. Curiosamente, al investigar a otros pacientes, Jung encontró patrones similares. Por ejemplo, una profesora, tras años de críticas de padres y superiores, descubrió que solo asimilaba los comentarios que contribuían al crecimiento de sus alumnos. Descartaba todo lo demás. Cuando alguien le decía que su método era extraño, respondía con calma, quizás sí, pero funciona. Era imposible desestabilizarla, no por insensibilidad, sino porque había creado lo que Jung llamó un filtro de relevancia. Solo admitía lo que tenía sentido para su propósito, y todo lo demás era considerado ruido. Pero ¿cómo podemos explicar esto de forma práctica?
Imagina tu mente como una gran sala abierta, donde cualquiera puede entrar y gritar lo que quiera. Sin límites, todas las voces se fusionan, y pronto no podrás distinguir tu propia verdad de lo que dicen los demás. Ahora imagina que esta sala tiene puertas. Puedes abrir algunas y mantener otras cerradas. Solo entran quienes aportan algo constructivo, quienes ayudan a fortalecer tu esencia. Esta es la función del filtro de relevancia, proteger tu paz del ruido inútil. Surge la pregunta inevitable: ¿cuántos de nosotros aún vivimos con las puertas abiertas de par en par, permitiendo que cualquier palabra, incluso la más insensata, destruya nuestro equilibrio? Más allá de este filtro, Jung identificó otra capa de fortalezas, el límite de la propiedad emocional. La mayoría de nosotros confundimos lo que sentimos con lo que sienten los demás. Si alguien está enojado con nosotros, creemos que también debemos estarlo. Si alguien nos rechaza, sentimos que nuestro valor ha disminuido. Pero quienes habían alcanzado la impermeabilidad emocional veían las cosas de otra manera. Sabían distinguir lo que era suyo y lo que pertenecía al otro. Cuando alguien los atacaba, reconocían: esta ira no es mía, es suya. Esta simple distinción les otorgaba un poder extraordinario. No soportaban la carga que no les pertenecía. Jung registró el caso improbable de un joven médico que trabajaba en un hospital tenso. Los pacientes gritaban, los colegas discutían, los superiores eran demasiado exigentes. Cualquier otro se habría vuelto loco, pero este médico siempre parecía tranquilo. Cuando le preguntaron cómo lo lograba, respondió: he aprendido que su dolor no es el mío. Puedo cuidarlos, puedo apoyarlos, pero no necesito cargar con él dentro de mí. Esta frase resonó como una revelación para Jung. Era la descripción perfecta del límite de la propiedad. Estaba presente para los demás, pero no se dejaba contaminar por cada emoción ajena. Sin embargo, ¿con qué frecuencia confundimos esto? ¿Con qué frecuencia cargamos con tristezas ajenas, resentimientos ajenos, rabia ajena? Y luego estaba la tercera capa de fortalezas, el ancla de la identidad. Esta era quizás la más profunda. Las personas emocionalmente inmunes tenían una identidad central tan sólida que nada externo podía quebrantarla. Podían soportar críticas, podían ser rechazadas, incluso humilladas, pero se mantenían firmes en su esencia. No era orgullo ni rigidez, sino un conocimiento íntimo y silencioso de quiénes eran. Era como una raíz profunda, incrustada en la tierra del alma, que impedía que cualquier tormenta las arrancara. Jung recordó a una paciente que había sufrido una terrible campaña de desprestigio. Sus compañeros de trabajo la acusaron injustamente y durante meses fue blanco de comentarios crueles. Cualquier otra persona habría sido destruida, pero ella resistió. Cuando Jung le preguntó cómo lo había logrado, respondió: sé quién soy. No hay palabras que puedan cambiar eso. Esta convicción no era arrogancia. Era el fruto de toda una vida de autodescubrimiento, de enfrentarse a las sombras, de integrar las contradicciones. No necesitaba que el mundo confirmara su valía, porque esa valía ya estaba arraigada en su interior. La idea de la fortaleza psicológica parecía casi mágica, pero Jung sabía que no era sobrenatural. Era un proceso psicológico que cualquiera podía desarrollar, aunque pocos tenían el coraje de hacerlo. Pero había un detalle inquietante: cuanto más fuertes eran estas fortalezas, más atraían a las personas desequilibradas. Era como si las personas emocionalmente frágiles sintieran instintivamente la presencia de alguien firme y corrieran hacia él, esperando encontrar apoyo o, paradójicamente, intentar alterar esa estabilidad. Heinrich relató que, tras desarrollar sus fortalezas, empezó a atraer a aún más personas que querían ponerlo a prueba. Sus empleados, antes temerosos, empezaron a provocarlo solo para ver si podían romper su calma. Sus competidores intentaban desestabilizarlo en las reuniones. Incluso su esposa, a veces, parecía crear situaciones para poner a prueba su serenidad. Era como si su fuerza se convirtiera en un desafío para el mundo que lo rodeaba. Jung se dio cuenta de que no era casualidad. Las personas frágiles buscan, consciente o inconscientemente, a quienes son inquebrantables, porque necesitan este contraste para sentirse vivas. Pero, al mismo tiempo, este contraste las irrita, porque revela lo inestables que son. ¿Has notado cómo las personas tranquilas atraen tanto confianza como hostilidad? ¿Has notado cómo alguien tranquilo puede ser objeto de provocación simplemente por no reaccionar? ¿No es curioso cómo el silencio puede ser más perturbador que gritar? Construir estas fortalezas, según Jung, implicaba prácticas específicas. Primero, crear un cortafuegos emocional, una decisión consciente, antes de entrar en cualquier entorno, sobre qué emociones estás dispuesto a sentir y cuáles simplemente observarás desde fuera.
Segundo, la selección de respuestas. En lugar de improvisar en el calor de la emoción, eliges de antemano cómo reaccionarás ante situaciones comunes, alineándote con tus valores en lugar de con tus impulsos. Tercero, el anclaje de la identidad, un ejercicio constante para recordarte quién eres, independientemente de la aprobación o desaprobación de los demás. Lo más sorprendente es que Jung creía que estas fortalezas no aislaban, sino que liberaban. Contrariamente a lo que muchos pensarían, no enfriaban a la persona, sino que la hacían más capaz de relacionarse con el mundo sin perderse en él. Quienes carecen de muros interiores viven como una ciudad abierta, vulnerables a cualquier invasión, dominados por cualquier ejército de emociones externas. Pero quienes construyen estos muros pueden, en última instancia, elegir cuándo abrir las puertas y cuándo mantenerlas cerradas. Esto no significa vivir aislado, sino en soberanía. Existen curiosos relatos de pacientes que, al desarrollar estas fortalezas, comenzaron a notar cambios en el comportamiento de quienes los rodeaban. Una joven relató que, tras meses de practicar la distinción entre sus propias emociones y las de los demás, colegas que antes la criticaban comenzaron a tratarla con más respeto. Era como si su fuerza invisible hubiera sido notada y reconocida. Jung vio esto como una prueba de que la psique humana emite señales que otros captan, incluso inconscientemente. La fuerza interior se percibe como presencia, al igual que la fragilidad. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿con qué frecuencia, sin darnos cuenta, mostramos nuestra vulnerabilidad al mundo? ¿Con qué frecuencia, inconscientemente, invitamos a otros a atacarnos, simplemente porque no sabemos cómo proteger nuestros límites internos? Las fortalezas psicológicas no eliminan el sufrimiento. El dolor sigue llegando, las pérdidas siguen ocurriendo, las críticas siguen. Pero lo que cambia es cómo se procesa todo esto. En lugar de entrar y destruir, los acontecimientos chocan contra la pared, se evalúan y solo entran si aportan algo. Esta es la diferencia entre ser rehén del mundo y ser soberano de uno mismo. Jung comprendió que esta idea podría parecer excesiva, casi imposible de lograr, pero insistió en que la práctica diaria transforma gradualmente la psique. Cada vez que alguien decide no aceptar críticas injustas, fortalece el muro. Cada vez que distingue sus emociones de las de los demás, refuerza el límite. Cada vez que recuerda su esencia ante el rechazo, afianza el ancla. El castillo interior no se construye en un día, sino ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión. Y quizás la revelación más inesperada de todas es que estas fortalezas no solo nos protegen de los demás, sino también de nosotros mismos. ¿Con qué frecuencia somos los primeros en invadir nuestra paz con pensamientos destructivos, autocríticas crueles y recuerdos dolorosos? Los muros también sirven para contener estas fuerzas internas, para recordarles que no tienen poder absoluto. Así como filtramos lo que viene de afuera, podemos filtrar lo que surge en nuestro interior. ¿No es esta una de las mayores libertades que podemos alcanzar? Al final de sus notas, Jung se dio cuenta de que cada paciente que desarrollaba estas fortalezas reportaba una curiosa sensación: en lugar de sentirse aislado, se sentía más ligero, más disponible para ayudar a los demás. Al liberarse de cargas innecesarias, ya no se dejaba consumir por las luchas ajenas. Era libre de estar presente sin ser destruido. Y, sin embargo, había un precio. Estas personas también reportaban cierta soledad. Porque, al volverse tan firmes, a menudo dejaban de participar en el drama colectivo. Dejaban de involucrarse en discusiones inútiles, de alimentar intrigas, de perderse en insultos. Y esto los distanciaba de quienes aún vivían en el ciclo de la reacción. Jung llamó a esto la paradoja de las fortalezas: cuanto más sólidas son, más liberan, pero también más aíslan. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado qué muros invisibles necesitas construir en tu vida? ¿Has reflexionado alguna vez sobre cuántas invasiones has permitido simplemente por no tener puertas cerradas? ¿Has considerado qué cambiaría si pudieras filtrar mejor, distinguir mejor y conectarte más profundamente contigo mismo? Jung creía que este era el siguiente paso inevitable para quienes anhelan la verdadera libertad interior. Porque el espacio entre el estímulo y la respuesta es el primer atisbo de la elección. Pero sin fortalezas, esa elección se pierde fácilmente. Solo con muros interiores podemos mantener la paz, incluso en medio de las tormentas. Solo con límites invisibles podemos vivir intactos sin volvernos indiferentes. Y este camino conduce inevitablemente a una revelación aún más inquietante: cuando aprendemos a construir estas fortalezas, comenzamos a ver no solo lo que viene de afuera, sino también lo que se esconde detrás de cada ataque. Este es el próximo misterio que Jung nos llevará a explorar:
la capacidad de ver a través de las máscaras humanas y descubrir que cada ofensa revela mucho más sobre quien la comete que sobre quien la recibe. A medida que Jung comenzó a comprender el alcance de las fortalezas psicológicas, se dio cuenta de que algo aún más inquietante se escondía tras la calma de sus pacientes emocionalmente inmunes. No se trataba solo de la capacidad de filtrar las emociones externas o de mantenerse firme ante las críticas. Era algo más profundo, casi incómodo de admitir. Parecían ver a través de las personas. Cada ataque, cada palabra dura, cada acusación injusta, en lugar de ser recibida como una verdad o un golpe, se leía como una revelación íntima sobre quien la pronunciaba. Jung llamó a esto la inversión de las proyecciones, y la idea en sí misma parecía escandalosa, porque significaba que la mayoría de los conflictos humanos no eran más que espejos rotos, donde cada persona luchaba no contra la otra, sino contra fragmentos de sí misma proyectados hacia afuera. Heinrich relató este fenómeno con naturalidad. Dijo que cuando un rival comercial lo acusó públicamente de ser un explotador despiadado, no se sintió ofendido ni se apresuró a defenderse. Al contrario, sintió una curiosidad casi clínica. Se preguntó, ¿qué lleva a alguien a decir esto? ¿Qué dolor interior revela esta acusación? Para él, el insulto no se refería a sí mismo, sino al alma herida del atacante. Le dijo a Jung que podía ver más allá de las palabras, como si cada insulto fuera una radiografía psicológica que exponía las inseguridades, la culpa y los miedos ocultos de quien lo profería. Y lo más desconcertante era que tenía razón. A menudo, el enemigo más ruidoso ocultaba los mismos defectos que denunciaba en los demás. Imagina la escena: un compañero de trabajo te acusa de ser perezoso e irresponsable. La ira surge de inmediato, la necesidad de justificarte o contraatacar es casi irresistible. Pero si aplicas la lógica de la inversión de la proyección, podrías descubrir que este compañero es quien más teme ser visto como perezoso, quien quizás vive con una culpa constante por su propia falta de disciplina. El ataque no se dirige a ti, sino a él. Y si un amigo te acusa de egoísta, podría revelar tu propia dificultad para equilibrar la generosidad con la necesidad de reconocimiento. Cada acusación es, de hecho, un espejo invertido. Este descubrimiento no solo fue inquietante, sino transformador. Jung se dio cuenta de que, una vez que se ve la proyección, se vuelve casi imposible tomar en serio la crítica. No porque nunca esté bien fundada, sino porque siempre revela más sobre quien la hace. Esto lo cambia todo. Lo que antes era fuente de ira se convierte en fuente de comprensión. Lo que antes generaba conflicto ahora despierta compasión. Heinrich dijo que cuando fue atacado, ya no veía a un enemigo adulto, sino a un niño herido que intentaba llamar la atención. Y se preguntó, ¿cómo puedo enojarme con un niño que solo llora de dolor? Pero aquí surge un giro inesperado. Esta capacidad de ver a través de los demás, en lugar de ser un simple don, también tenía un peso. Muchos pacientes de Jung reportaron sentirse aislados tras alcanzar este nivel de claridad. Cuando uno se da cuenta de que la mayoría de las personas actúan desde sus propias heridas, se vuelve difícil tomar en serio el comportamiento humano. Las discusiones parecen juegos repetidos, las acusaciones suenan a confesiones disfrazadas, los conflictos se revelan como meras danzas de sombras. Es como si la persona despertara en medio del sonambulismo y ya no pudiera fingir que también estaba dormida. Este aislamiento fue una consecuencia inevitable. Cuanto más profunda era la visión, más difícil era encontrar compañeros con quienes compartir la experiencia. Heinrich comentó que, a veces, se sentía como el único adulto en una habitación llena de niños peleándose por juguetes. Veía los miedos ocultos, las inseguridades disimuladas, la necesidad desesperada de validación. Y esto lo alejó del juego colectivo. Ya no quería ganar debates, demostrar que tenía razón ni ganar poder. Para él, todo parecía un teatro aburrido. Jung vio esto como un riesgo real, el de distanciarse tanto de la condición humana común que se pierde la capacidad de conectar. Esta paradoja inquietó a Jung, porque, por un lado, revertir las proyecciones liberaba al individuo de la carga de la crítica, por otro, lo confrontaba con la soledad psíquica. Y la pregunta que persistía era, ¿es posible mantener la compasión incluso cuando se ve la raíz oculta de la agresión? ¿Es posible ver a los demás como heridos y aún así permanecer cerca, humano e involucrado? La tensión aumentó a medida que Jung se dio cuenta de que si todos los ataques son proyecciones, prácticamente no hay peleas reales. Son solo sombras que chocan. El esposo que acusa a su esposa de frialdad puede estar ocultando su propia incapacidad para expresar afecto. El jefe que critica su incompetencia puede temer en secreto ser descubierto como un impostor.
El amigo que critica sus decisiones puede estar dudando desesperadamente de las suyas. Jung comenzó a registrar docenas de ejemplos similares, al darse cuenta de que los patrones se repetían de una manera casi aterradora. La humanidad parecía atrapada en un ciclo interminable de acusaciones que no eran más que espejos rotos que reflejaban un dolor sin resolver. Esta constatación no solo fue liberadora, sino también inquietante. ¿Por qué si nada de lo que otra persona dice sobre nosotros se refiere exclusivamente a nosotros, dónde está la responsabilidad? Nos arriesgamos a desestimar toda crítica como una proyección, negando así nuestros propios efectos. Jung advirtió sobre este peligro. Dijo que la clave estaba en mirarlo desde dos perspectivas. Cuando recibimos un ataque, debemos preguntarnos qué revela sobre la otra persona, pero también comprobar si hay algo en nosotros que resuene con él. No todas las críticas son falsas. Algunas sí tocan temas reales. La diferencia radica en que, incluso en estos casos, la intensidad del ataque de la otra persona sigue estando impulsada por sus heridas, no por nuestra verdad. Esta distinción era esencial para evitar que la inversión de las proyecciones se convirtiera en arrogancia, porque el riesgo era real. Quienes dominaban esta habilidad podían empezar a sentirse superiores, menospreciando a todos, como si fueran analistas permanentes del comportamiento ajeno. Heinrich experimentó este peligro. En cierto momento, se dio cuenta de que ya no podía mantener una simple conversación sin analizar la proyección tras las palabras de la otra persona. Todo se convirtió en objeto de observación clínica. Él mismo le dijo a Jung: siento como si ya no viviera una vida, sino que realizara un experimento psicológico continuo. Este era el precio oculto de la claridad. Pero entonces, ¿qué hacer con este poder de ver a través? Jung creía que la respuesta residía en cultivar la compasión. No la compasión ingenua, que perdona todo sin límites, sino la compasión consciente, que ve el sufrimiento oculto tras la máscara agresiva. Cuando llega un ataque, es posible preguntarse: ¿qué miedo impulsa a esta persona? ¿Qué dolor intenta ocultar? ¿Qué necesidad desesperada intenta satisfacer? Al cambiar la pregunta, la respuesta cambia. El impulso de contraatacar da paso a la decisión de mantenerse firme sin perder la propia humanidad. Y aquí llega el punto de mayor tensión: quienes dominan la inversión de proyecciones se vuelven casi inmanejables. Si el otro ya no puede hacerles daño, si ya no puede provocar reacciones automáticas, pierden su poder. Esto puede ser liberador, pero también peligroso, porque, al no reaccionar, se obliga al otro a afrontar su propio dolor. Y muchas personas no lo soportan. Jung observó que, a menudo, los ataques contra quienes son emocionalmente inmunes se intensificaban precisamente porque su calma era perturbadora. Era como si la serenidad fuera un espejo aún más cruel, que reflejaba al agresor la imagen de su propia fragilidad. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Has notado que cuando no reaccionas, la otra persona parece enfurecerse aún más, como si tu calma fuera una provocación? ¿Has notado cómo, en algunas discusiones, callar genera más furia que responder a gritos? Este es el efecto perturbador de invertir las proyecciones. Desarma, pero también expone. Con cada relato que Jung recopilaba, se hacía evidente que la mayor batalla no residía en el exterior, sino en el interior. Las palabras de los demás solo nos hieren cuando resuenan con nuestras propias inseguridades. Lo que no existe en nuestro interior no se puede tocar. Si alguien te llama de una manera que no resuena, la acusación suena hueca. Pero si toca una herida que aún no ha sanado, entonces aparece el dolor. Esta es la invitación más profunda a la inversión, no a reaccionar, sino a investigar. Cada vez que algo nos hiere, es una oportunidad para mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿por qué me hirió esto? ¿Qué hay dentro de mí que aún necesita ser integrado? Este viaje, sin embargo, no es fácil, porque requiere abandonar la idea de que somos meras víctimas de las circunstancias. Requiere aceptar que somos coautores de cada conflicto. Requiere valentía para mirarse al espejo y ver no solo la luz, sino también la oscuridad. Heinrich se enfrentó a esto muchas veces. Le contó a Jung que, después de cada ataque, pasaba noches reflexionando. En lugar de planear venganza, se preguntaba qué había revelado el ataque sobre su propia sombra. Esta práctica lo transformó en alguien casi inalcanzable, pero también en alguien que cargaba con el peso de una lucidez que pocos estaban dispuestos a compartir. Y ahí es precisamente donde crece la tensión. Porque si continuamos por este camino, veremos que revertir las proyecciones no es el destino final. Abre la puerta a algo aún más inquietante: la alquimia emocional. La capacidad no solo de observar los ataques, sino de transformarlos en oro psicológico. La capacidad de usar cada crítica, cada ofensa, cada traición, como materia prima para la evolución.
Jung sabía que esta era la etapa más excepcional y poderosa de la psique humana y también la más peligrosa, porque quienes la alcanzan se vuelven prácticamente invulnerables, pero corren el riesgo de alejarse demasiado de lo ordinario, viviendo entre dos mundos, el de la humanidad herida y el de la conciencia libre. Y así, al concluir sus notas sobre la inversión de las proyecciones, Jung dejó abierta una pregunta que resuena hasta el día de hoy: ¿estamos preparados para ver a los demás no como enemigos, sino como espejos de nuestro propio dolor? ¿Podemos soportar vivir en un mundo donde cada ataque es, de hecho, una confesión? ¿O preferiríamos permanecer en el teatro de sombras, reaccionando a ciegas, en lugar de afrontar la incomodidad de tal claridad? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero es precisamente en esta encrucijada donde comienza el siguiente capítulo del viaje. Porque si ya hemos aprendido a ver los ataques como proyecciones, el siguiente paso es aún más radical: aprender a transformar cada ataque en combustible para nuestro crecimiento. Este es el camino de la alquimia emocional, la etapa donde todo lo que parecía debilidad se convierte en fortaleza, y todo lo que parecía una amenaza se revela como una oportunidad. El destino inevitable de quienes transitan la sombra no es solo la supervivencia, sino el renacimiento. Al llegar al último paso de este viaje guiado por Jung, ya no nos enfrentamos solo a un análisis psicológico, sino a una revelación existencial. Todo lo que comenzó con el inquietante descubrimiento de personas que parecían intocables por la ira, la crítica y el desprecio, culmina ahora en algo aún más extraordinario: la alquimia emocional, el poder de transformar cada dolor en sabiduría, cada conflicto en oportunidad y cada sombra en oro. No se trata solo de resistir o soportar, sino de usar todo lo que nos sucede como materia prima para la evolución del alma. La vida, con todas sus espinas, se convierte en un laboratorio secreto donde cada experiencia, por amarga que sea, puede destilarse en conciencia. Heinrich, el hombre de negocios que intrigó a Jung y que nos acompañó como figura simbólica a lo largo de este viaje, ya no veía a sus enemigos como obstáculos. Decía que cada persona difícil que se cruzaba en su camino era, de hecho, un maestro disfrazado. Cuando alguien lo traicionaba, en lugar de perderse en el resentimiento, se preguntaba: ¿qué me muestra esta traición sobre mí? Cuando alguien lo criticaba duramente, en lugar de sentirse menospreciado, se preguntaba: ¿qué parte de mí necesita crecer a partir de esto? Cuando alguien intentaba humillarlo, en lugar de reaccionar, se preguntaba: ¿qué fuerza me invita a descubrir esta humillación? Esta práctica transformó su vida en un taller de autoconocimiento. Lo que para otros era dolor, para él se convirtió en materia prima para el crecimiento. Jung observó que esta postura no era ni resignación ni ingenuidad. Era una elección consciente de transmutar lo que normalmente destruye en algo que fortalece. Comparó este proceso con el trabajo de los antiguos alquimistas que buscaban transformar el plomo en oro. Para Jung, la verdadera alquimia no ocurría en hornos medievales, sino en la psique. El plomo era el peso de nuestras emociones crudas, impulsos inconscientes y dolor no resuelto. El oro era la conciencia que surge cuando abrazamos estos impulsos sin dejarnos dominar por ellos. Cada vez que transformamos la ira en claridad, el miedo en valentía, el dolor en compasión, cumplimos la más antigua de las promesas alquímicas: la transmutación de la materia prima de la vida en sabiduría inmortal. Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? ¿Cómo, en medio del caos de la rutina, podemos practicar la alquimia emocional sin perdernos en teorías distantes? Jung creía que el camino residía en 3 pasos simples pero profundamente transformadores. Primero, aprender a ver cada detonante como una invitación. Siempre que algo o alguien despierte ira, tristeza o frustración, en lugar de reaccionar de inmediato, deténgase y pregúntese: ¿qué intenta enseñarme esto? Segundo, practique la integración de la sombra. Observe los aspectos que condenamos en los demás y busque ver hasta qué punto también residen en nosotros, incluso en pequeñas dosis. Tercero, elija conscientemente la transformación. Decida que cada debilidad expuesta será trabajada hasta que se convierta en una fortaleza, que cada herida revelada será tratada hasta que se transforme en compasión. Puede parecer difícil, pero piensa en cuántas veces has vivido algo similar sin darte cuenta. Quizás un momento en que alguien te criticó y, en lugar de defenderte, reflexionaste y lo aprovechaste para mejorar. Quizás una pérdida que al principio parecía insoportable, pero que luego reveló una fuerza que nunca imaginaste poseer. Quizás un rechazo que allanó el camino para una relación más auténtica. Estos son destellos de alquimia emocional. La diferencia es que ahora puedes elegir practicarla conscientemente, en lugar de esperar a que suceda por casualidad.
Sin embargo, Jung sabía que este proceso conllevaba un riesgo oculto. Quienes dominaban la alquimia emocional corrían el riesgo de volverse demasiado distantes, casi fríos, tratando la vida simplemente como experiencias para analizar. El desafío final, por lo tanto, no es solo transmutar el dolor en sabiduría, sino mantener viva a la humanidad en este proceso. Aquí es donde emerge la figura del guerrero compasivo, aquel que permanece impasible ante las ofensas, pero no indiferente al dolor ajeno. El guerrero compasivo no lucha contra el mundo, pero tampoco se deja arrastrar por él. Se mantiene firme en su fuerza interior, pero la usa para apoyar, acoger e inspirar. Heinrich aprendió esto poco a poco. Al principio, su calma asustaba a quienes lo rodeaban. Muchos lo veían como frío, incapaz de sentir. Pero, guiado por Jung, comprendió que su misión no era solo protegerse a sí mismo, sino usar su inmunidad para crear un espacio seguro para los demás. Cuando su esposa le causaba dolor, no absorbía su dolor, pero tampoco lo ignoraba. Le daba espacio para sentir, permaneciendo presente y estable. Cuando sus empleados llegaban abrumados por los problemas, no entraba en pánico, sino que ofrecía claridad y serenidad. Su presencia se convertía en un refugio seguro. Y este es quizás el mayor logro de la alquimia emocional, cuando nuestra fuerza interior sirve no solo para protegernos, sino para ayudar a otros a encontrar la suya. Esta es la aplicación más práctica y transformadora de todo lo que Jung descubrió. Porque no basta con saber que es posible no reaccionar. No basta con comprender que cada ataque es un espejo. No basta con construir fortalezas ni ver proyecciones. El objetivo final de este viaje es usar todo esto para vivir con mayor libertad y compasión. Es decidir, cada día, que nada externo determinará tu paz, sino que tu paz puede transformar el mundo que te rodea. Ahora te toca reflexionar. ¿Cuántas veces has permitido que la ira ajena se convirtiera en la tuya? ¿Cuántas veces has cargado con las críticas como si fueran verdad, cuando en realidad eran meras proyecciones? ¿Cuántas veces has permitido que las palabras se convirtieran en heridas profundas, cuando podrías haberlas visto como meros ecos del dolor ajeno? Y, sobre todo, ¿cuántas veces has desaprovechado la oportunidad de usar un ataque como una oportunidad para crecer? Las respuestas a estas preguntas no sirven para generar culpa, sino para abrir un camino. Porque a partir de hoy, puedes elegir de otra manera. Puedes elegir ver cada detonante como un maestro. Puedes elegir ver cada sombra como parte de ti mismo. Puedes elegir transformar cada dolor en fortaleza. Y puedes elegir convertirte, poco a poco, en un guerrero compasivo, alguien que camina por el mundo intacto y, al mismo tiempo, profundamente humano. No hay nada mágico ni inalcanzable en este proceso. Comienza en pequeñas situaciones. En el tráfico, cuando alguien te ofende, en lugar de reaccionar, respiras hondo y te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? En casa, cuando alguien te dice algo duro, en lugar de defenderte, observas, ¿qué revela esta palabra sobre el dolor de quien la dice? En el trabajo, cuando la presión aumenta, en lugar de perderte en el pánico, recuerdas quién eres y te anclas en tu identidad. Estas pequeñas prácticas, repetidas día tras día, fortalecen, profundizan la claridad y expanden la compasión. Y si todo esto te parece abrumador, recuerda una simple verdad que Jung escribió: la autoaceptación es la esencia de la vida. Aceptar no significa conformarse, sino reconocer que cada emoción, cada sombra, cada debilidad, todo forma parte del camino hacia la plenitud. La alquimia emocional no se trata de alcanzar la perfección, sino de alcanzar la plenitud. Cuando aceptas que también llevas dentro la ira, el miedo, la vanidad y la fragilidad, estas fuerzas dejan de dominarte. Y es en esta aceptación donde nace la verdadera inmunidad. Al concluir este viaje, es imposible no sentir el peso y la grandeza de lo revelado. Jung demostró que no somos víctimas de las circunstancias. No estamos condenados a reaccionar como siempre lo hemos hecho. No necesitamos vivir como marionetas de sombras inconscientes. Tenemos en nuestro interior el poder de transformar cada experiencia en aprendizaje, cada herida en fortaleza, cada desafío en oportunidad. Este poder no es fantasía. Es práctica. Es elección. Es la disciplina silenciosa de quienes deciden, cada día, no entregar su paz a nadie. Y quizás la mayor inspiración resida en la última intuición de Heinrich, comentada con admiración por Jung: descubrí que la verdadera fuerza no reside en lo que no me conmueve, sino en lo que puedo tocar sin que me transforme. Esta frase resume el destino de todo el viaje. Vivir en el mundo, sentirlo todo, afrontarlo todo, pero permaneciendo íntegros, sin perder nuestra esencia. Este es el oro que nos ofrece la alquimia emocional. Ahora, la decisión es tuya.
Puedes dejar este video y volver a reaccionar como siempre, entregando tu paz a cualquier mirada negativa o palabra dura. O puedes decidir que, a partir de hoy, cada detonante será un maestro, cada sombra se integrará, cada dolor se transmutará. Puedes decidir seguir el camino que Jung reveló, no como una teoría distante, sino como una práctica diaria que transforma tu vida silenciosamente. Y si este mensaje te resonó, si de alguna manera tocó tu propia sombra y encendió una chispa de fuerza, te pido que tomes una acción sencilla pero poderosa. Dale a me gusta a este video para que llegue a más personas. Comenta tus reflexiones, aunque sea de forma anónima, y suscríbete al canal para continuar este camino de transformación. Cada gesto que hagas no solo es una muestra de apoyo, sino también un compromiso contigo mismo, una señal de que estás listo para aplicar esta alquimia a tu vida. El viaje comienza ahora. Cada ataque será un espejo. Cada crítica será una invitación. Cada dolor será un portal. Y tendrás la oportunidad de elegir, ser prisionero de tus reacciones o dueño de tu propia paz. Jung nos mostró que la libertad es posible. Ahora, depende de ti vivir esta verdad.